Este es otro video, como siempre con el tema de la enseñanza al despertar de la conciencia. Agradecerle en primer lugar por los suscriptores nuevos, gracias por los me gusta, me gustaría que comenten. Algunas personas me hacen preguntas en privado y vamos a ir exponiendo el tema acá en mayor profundidad. Lo trataré de hacerlo siempre lo más comprensible posible. Es un tema muy delicado, muy exigente, pero realmente haré todo el esfuerzo necesario para que se entienda qué es el despertar de la conciencia. En el video anterior hablaba, porque me habían cuestionado, pero si yo estoy despierto, claro, despierto en el sentido de vigilia, que tampoco podemos decir que una vigilia, porque la palabra vigilia tiene una correlación, una relación con atención y no tenemos atención. Si no tenemos atención, no tenemos conciencia, porque conciencia tiene que ver con atención, o sea, una persona que está atenta, que está concentrada, está despierta. Una persona despierta porque está concentrada. Quédese con ese concepto porque es muy importante. Pero eso es para que la conciencia se active. Pero lo que es el trabajo del despertar, que justamente se trata de labores internas y trabajo con los 5 sentidos y otra serie de claves que iré dando, ya tiene que ver, ¿cierto?, con otro tipo de metodología, pero siempre vamos a ocupar la atención, porque si estamos haciendo un trabajo interior sin conciencia, pues no va a dar resultado. Los trabajos exteriores los podemos hacer mecánicamente, ¿cierto?, sin atención, distrayéndonos, pero los que trabajan realmente bien y son eficientes son los que usan la atención también en sus labores, en esos trabajos, ¿cierto?, externos que tenemos. Pero para hacer un trabajo interno sí o sí la atención es importante. La concentración es muy importante en nosotros mismos y en lo que sucede afuera, porque tenemos dos campos de acción, el interno y el externo. Bueno, yo le había prometido que iba a hablar sobre eh, cuánta conciencia tenemos o lo poco de conciencia que tenemos, que significa lo poco de atención, lo poco de poder, lo poco de facultades, las pocas virtudes, lo poco de control de sí mismo. Nosotros tenemos, y esto dicho de la psicología al despertar, solamente un 3% de conciencia libre, pero no despierta. ¿Por qué? Porque nunca la hemos puesto a trabajar. Entonces nosotros cuando vamos a iniciar el trabajo interior, que ya lo estamos iniciando, ¿cierto?, que les estoy enseñando cómo se inicia esto, vamos a activar esa conciencia para que trabaje. Y es 3% es mínimo. Pero no significa que porque sea mínimo no podamos despertar más grado, porque hay un trabajo de eliminación, un trabajo interior, repito, para aumentar ese grado de atención, de conciencia. Del 3 vamos a pasar al 4, del 4 al 5, y así seguimos hasta que algún día podamos lograr el 100% de conciencia. Y esto es lo que se llama dentro del esoterismo, dentro de la psicología revolucionaria, la iluminación. ¿Por qué? Porque conciencia y luz son fenómenos de una misma cosa. Si nosotros tenemos un 5% de conciencia, significa que tenemos un 5% de grado de iluminación. Si tenemos 50, tenemos 50% de grado de iluminación. Es un trabajo gradual, es un trabajo difícil, pero no imposible. Mucha gente lo hizo, lo está haciendo y lo va a hacer. Y en el pasado tenemos grandes, llamémosle maestros en el sentido, no de la devoción, ¿cierto? Porque nadie es devoto de nadie. Yo le enseño que no sea así, que uno solamente debe ser un trabajador, que dependemos, ¿cierto?, de las personas que ya lo han hecho, pero jamás le vamos a dar ningún título, ¿cierto?, ni de maestro, en el sentido de sumisión, o que todo lo que este personaje diga es palabra absoluta. No, no. Al contrario, si algo que enseñamos es que dudemos siempre, que dudemos de todo, para así poder ir venciendo todas esas limitaciones intelectuales que tenemos, ¿cierto? Del despeje de la duda nacen las verdades, nacen las comprensiones. Tenemos un 3%, eso lo dice la psicología revolucionaria en la doctrina de despertar. Einstein hablaba que teníamos un 5% de inteligencia, que es lo mismo. ¿Por qué? Porque la inteligencia, la real inteligencia, es de la conciencia y es del ser. Esa parte divinal en nosotros,
que ya también expliqué. La otra vuelta escuchaba a una física cuántica y ellos a través de sus estudios, análisis de las personas, dicen no ocupan ni el 3 ni el 4%. O sea, estaban diciendo justamente lo mismo que yo estoy afirmando, de que tenemos un 3 o 4% de conciencia que por ahí lo ocupamos, ¿cierto? Pero qué lejos que estamos del estado de genialidad, del estado de esplendor de la mente, de la conciencia. Por eso se habla de un trabajo al despertar de la conciencia, porque es la labor que tenemos que hacer de acrecentamiento. Para eso tenemos que eliminar el ego. Nosotros dentro de nuestra psique tenemos dos aspectos que son contrarios. La conciencia, que menciono como un gran campo energético divinal potente, donde están facultades, poderes y virtudes para reflotar, ¿cierto? Hacer resurgir, porque en algún momento, allá en la historia de la humanidad, sí tuvimos la conciencia. Eso vamos a recuperar, restablecer. Y después tenemos lo que duerme la conciencia, que es el ego. El ego está compuesto por cantidad de yoes. El ego es el conjunto de vicios, defectos y errores, que son lo que atrapan. O sea, cada ego atrapa un porcentaje de conciencia y cuando nosotros vamos eliminando a los distintos egos, se van liberando la conciencia. Decía en uno de los cortos que había hecho anteriormente que esto es como el trabajo de la lámpara, ahí, ¿no es cierto? Que tenemos que frotar, limpiar para que salga el genio. El genio es la conciencia, el genio es el ser. Pero ese trabajo de eliminación, de limpieza es lo que vamos a hacer, porque vamos a hacer una limpieza interna. Vamos a sacar todos esos efectos de tipo psicológico que tenemos. La ira, la lujuria, la codicia, la envidia, el miedo, los celos, inhibiciones, que son lo que ocasiona nuestros estados internos negativos. Esos estados que tenemos de tristeza, de depresión, esos estados tan negativos, de miedo, que nos obstruyen, ¿cierto? Inclusive para relacionarnos bien con los demás. Los celos que destruyen la dicha del hogar, todo eso lo vamos a primero observar, ¿cierto? Y ya empezar a trabajarlo para su eliminación, para que quede la pura conciencia o la conciencia plena. Mucho se enseña a estar atento nomás, sí, está bien, tener una mente plena, pero sepamos que es solamente un 3%, que es poco. Nos otorga obviamente un cierto grado de serenidad, 3% de serenidad, 3% de paz, 3% de control, pero es poco. Y ya sabiendo que podemos acrecentar lo que hay un trabajo de disolución de los defectos, pues no vamos a quedarnos en lo básico, ¿cierto? Sino ir más allá de lo que hoy nos presentan los coaching, los motivadores y todos. Nos hablan de la felicidad, nos hablan que puedes lograr tal y tal cosa en tu mundo interior, pero no, si no hay trabajo, no. Son como alivios temporales, nada más. Nosotros somos radicales, lo que enseñamos esto somos. Nuestra psicología es salvaje. Decimos que nosotros tenemos el problema, pero también tenemos la solución. Entonces, eso es una cosa. Y la práctica para hoy es empezar a ocupar lo que es la autoobservación, la observación de sí mismo. Allí podríamos decir que nos desdoblamos en dos, interiormente hablando, ¿cierto? El que observa va a ser la conciencia, con el apoyo del ser, que es nuestro Padre interno, nuestro Padre divinal, y lo observado va a ser el ego. O sea, vamos a empezar a observar en dónde se manifiesta el ego. Y en lo que más se manifiesta son en los pensamientos. Si nosotros observamos nuestros pensamientos, la mayoría, se habla de los 80.000 pensamientos diarios que tenemos que son recurrentes. O sea, las mismas preocupaciones, miedos, temores, celos, ira, etcétera, etcétera, que tuvimos ayer, lo vamos a tener hoy, lo vamos a tener mañana. Eso es la ley de recurrencia, la recurrencia diaria. Siempre pensamos lo mismo, por eso la gente no cambia. Claro, porque están tomados por esos efectos que le hacen pensar de esa manera, equivocada y negativa. O sea, el que está triste, casi toda su vida va a estar triste porque esos pensamientos todos los días le acompañan. Todos los días lo mismo. Entonces el trabajo de observación es desdoblarse, ser consciente con la atención y observar qué estamos pensando. Y lo maravilloso, y darnos cuenta, es más maravilloso aún, de que si podemos observar el pensamiento,
No somos el pensamiento. Repito, para que se entienda, que si podemos observar al pensamiento como lo vamos a observar las emociones, las motricidades, cómo funcionan nuestros sentidos, nosotros somos algo más superior que todo eso. Pero me quedo con ese pensamiento, quédense. Si nosotros observamos al pensamiento, si podemos observarlo, es porque no somos el pensamiento. O sea, no somos ese pensamiento negativo, deplorable, ese pensamiento de depresión, de angustia mío. No somos eso. Somos lo que observamos, el observador. La física cuántica habla del observador, todavía no tiene bien definido qué es ese observador, pero sí descubrió la potencia hacia afuera. O sea, cuando uno observa atentamente algún objeto afuera, lo transforma. Y si yo le digo que cuando nosotros observamos adentro nuestros elementos psicológicos negativos y los transformamos, ¿qué me dicen? Y lo eliminamos. Así que bueno, esa es la clase de hoy. Empezar a observar qué pensamos, qué sentimos. Por ahora lo observamos. Y cuando lo observamos, como llevamos la luz, la conciencia en esa observación, el elemento psicológico desaparece, se va. Y nos ubicamos en la conciencia estando atentos. Bueno, hasta ahí me quedo, háganme preguntas. Quiero que realmente actuemos con ustedes, porque este despertar lo vamos a llevar a cabo a través de la interrelación, a través de sus preguntas. No quiero que tengan ningún tipo de duda. Así que muy agradecido porque me están siguiendo, porque quiero enseñar el despertar de la conciencia como me enseñaron a mí gratuitamente. No vayan a pagar a nadie, te enseño a despertar, no, acá estoy yo y hay más gente por ahí que está enseñando. Así que agradecerle mucho y vamos a despertar la conciencia, cueste lo que cueste.